Entra la delegación de la guerrilla de las FARC y se dirige a la capilla de Bojayá, lugar donde se encontrarán con la delegación del gobierno y el comité de víctimas para tener ese encuentro íntimo de reconocimiento, de homenaje a las víctimas. En este momento hace su entrada, acompañado de la Guardia Indígena. Escribir el nombre de cada una de nuestras víctimas y también empezar a tejer la nueva vida en Bojayá. Resulta que aquí la guerra ha sido larga, sistemática, ha sido mucho tiempo de tristeza y la guerra ha dejado unas consecuencias. Río Atrato, río de lluvia y minerales, milenario. Sus aguas han cargado los muertos de sus guerras centenarias. Rumores de vida o de muerte, siempre canto de esperanza. Río Atrato, yo me inclino. Siguen en resistencia los Emberá. El río Atrato es su territorio. En sus aguas navegan sus gritos de paz y sus silencios, su idioma fértil, el movimiento de la palanca y el canalete, la champa y la canoa. Y en la selva, los pies descalzos caminan las huellas de sus ancestros. En el lecho del río yacen innumerables bastones de los Jaibaná, asesinados por los violentos europeos, voraces buscando el camino del dorado. Los Emberá murieron y sobrevivieron. ¡Hombre, monillo! Mundo hay que venir a saludarlo también. Y este hombre ya es de vez en cuando que viene llegando aquí. Vea aquí comiendo, vea. En ese entonces el oro no valía nada. El indio cambiaba el oro por la chaquira. Porque yo recuerdo que yo me tocó ver los indios con nadiguera. Yo estaba muy pelado. Con nadiguera de oro aquí, vea. En ese tiempo, en ese entonces. Los europeos hallaron el dorado por doquier, pero esclavizando africanos. Río de la Trata llamaban al Atrato. No lo sabían entonces, pero el trabajo esclavizado fundamentó la sociedad del capital, del consumo y de las nuevas guerras. Los esclavizados murieron y sobrevivieron. ¡Banano, banano! ¡La última carretada! ¡La última, la última! La República Blanca y Mestiza ha sido incapaz de consolidar un Estado y un ejército. Decenas de guerras se vivieron hasta finales del siglo XIX. La violencia de los años 50 del siglo pasado, con la emblemática muerte de Gaitán, todavía se halla en los recuerdos de los abuelos, al igual que la fundación de las guerrillas. El tema de la violencia que hablan ustedes pues, de la muerte de Gaitán, cuéntenos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo vivieron eso? Era por partido. No, que mataron a Gaitán y lo mató fue un conservador. Entonces, todo lo que sea conservador
Ese hay que darle en la cabeza, porque ellos luchaban, reclamaban la sangre de Gaitán. Mientras que esta guerrilla que tenemos ahora es una guerrilla que está reclamando la injusticia social, porque es que realmente si no la FARC no fuera todo, no estuviera apretando al gobierno, no se sabe cómo estaríamos los pobres. Ya estábamos marcados por el culo. Última década del siglo XX. Los derechos de las comunidades negras, descendientes de africanos e indígenas fueron reconocidos en la ley. Ya no eran invisibles. Sus territorios, tallados de canto y miel de caña, en las riberas de la cuenca del Atrato, les pertenecieron colectivamente. Ya no eran baldíos. Los cantos de fiesta de los pobladores ribereños alegraron el entorno. Muchacha, dame la mano y vente conmigo a bailar, ay, dame la mano, pa' bailar, ay, dame la mano, pa' gozar, ay, dame la mano, pa' bailar. El perro que mucho ladra y ese no muerde que va. El hombre que será fama tampoco sirve para nada, y darme la mano, pa' gozar, ay, darme la mano, pa' gozar. No, claro, es que esa oficina tiene que estar al servicio de las víctimas, mano. Sus voces, sus figuras, su manera particular de hablar y cantar, las narrativas y sus héroes se hicieron omnipresentes en la colombianidad resistente. Pero no todo duró todos los días. Nuevamente sus territorios fueron invadidos. Indígenas y afrocolombianos ejemplarizaron con sus luchas y resistencia a la Colombia conforme y atemorizada. De la selva surgían voces de aliento, de no a la guerra, de paz, de disfrute de su territorio. Daivan na varide, wakina de pania, yo numaita, beu numaita wakina de pania, wa ununa kina de pania, wara. Dai ne kaipanania en Juane, dai ne kaipanania daji ode, dai ne kaipanania daji dode. Cada día estos pueblos, con el viento y con la lluvia, mestizaron sus luchas y utopías. Nos recuerdan que ellos son parte de nosotros, pero a la vez son ellos mismos. Cada día su resistencia recuerda que no eligieron a los héroes de los himnos marciales, que repiten y repiten las escuelas y los ejércitos. Recuerdan que esos héroes edificaron un Estado fallido, corrupto, que perdió la vergüenza. Entonces yo no sé esta política sucia de este país, cómo tratar de cambiarla o de mejorarla, no sé. Que hay más ley, hay más desorden. Hay más desorden. Más corrupción. En el campo uno vive sano, pero donde hay más ley, hay más corrupción. Senadores. Ellos los corruptos, dígalo aquí en cualquier parte de eso, son los políticos, son los corruptos. Lo que deben hacer por las comunidades no lo hacen. Es que nosotros acá en Bojayá estamos viendo una política de hambre, no solamente en Bojayá, sino en todo el país. Se construyó ese plan de desarrollo. A esta altura ya debiera haber caminado siquiera un 50%, pero resulta que ningún alcalde le ha parado bola a eso. Sí. ¿Estás con hambre? No hay. No hay. Y recuerda que tampoco eligieron a los héroes de los alzados en armas, que hablan en su nombre, sin que hubiera mediado asamblea alguna, imponiendo sus verdades elaboradas, incapaces de resistir el debate de quienes llevaban siglos de lucha y resistencia. Las armas que nos tocó empuñar con el propósito de defender a los sectores más vulnerables de la nación, terminaron aquí, lesionando profundamente a nuestros propios padres, hermanos, familiares. Y no vaya a creer usted que todos los muertos que está viendo en el país lo ha matado la FARC o lo ha matado los helenos. No, señor. Eso tiene el mismo gobierno, es responsable de eso. Ahora, si el gobierno recoge los paramilitares, podemos creer un poquito en la paz. Pero si no recoge los paramilitares, no hay paz. ¿Y por qué al gobierno le tocaría recogerlos? Recogerlo porque él fue que formó, él fue que hizo esa organización de esos paramilitares. ¿De dónde vienen los paramilitares? Están metidos en el mismo gobierno. Entre el mismo ejército están metidos los paras. Entre la policía también están metidos los paras. ¿Y eso de dónde viene?
cuestiones del mismo gobierno y el mismo gobierno es corrupto. La sombra de la muerte perseguía a los atrateños. Los boyacenses somos personas pacíficas. La Colombia ensangrentada trasladó su conflicto en un comienzo al atrato y luego a todo el Pacífico colombiano, complotando el etnocidio. La región del Pacífico colombiano ha sido escenario donde se han dado hechos muy deplorables en lo que tiene que ver con la violación a los derechos colectivos y los derechos individuales, derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrocolombianos, lo que nos conduce a afirmar que se puede estar calificando como un etnocidio. Sí, que se nos respete el territorio, no haya más derramamiento de sangre, porque los que hemos sufrido más son los civiles. Quien nos agredió a nosotros tiene que venir a pedir perdón, y como anhelamos por esa paz. Y queremos enormemente la paz del país. El 2 de mayo del año 2002 estalló la pipeta en el altar de la Capilla Católica. La gente creía que la masacre iba a ser en vigía. Es que los panas estaban almacenados, era en vigía. Pero cuando ya vieron los panas, la presencia de guerrillas que venían y estaba el río crecido, en vigía no hay loma. Entonces llegaron y se cruzaron a Bella Vista buscando el refugio de las lomas. Cuando empezaron a llegar los primeros heridos, yo me sentí impotente. Yo he trabajado en la salud y pues tenía mi botiquín, pero fuera de la casa, tenía que salir de la casa para poder sacar de ahí materiales, pero no podía porque cuando abría la puerta, los paramilitares querían entrarse a la fuerza. Una acción dirigida a proteger a esta población de la arremetida paramilitar terminó hiriéndola profundamente con un saldo letal de 79 compatriotas muertos que sigue atormentando las fibras de nuestra sensibilidad colectiva. Se identificaron 79 personas, pero los testimonios de la gente victimizada indican de que existen alrededor de 3 a 6 casos que no han sido identificados. Y el otro elemento tiene que ver con la atención psicosocial y la atención en salud a los lesionados. El dolor es profundo y lo es también para nuestras 32 comunidades indígenas, nuestros 18 consejos comunitarios ubicados en los ríos que conforman el municipio de Bojayá. Grupos armados, no nos causen más dolor. Señores, grupos armados, no nos causen más dolor. La toma del 2 de mayo y eso quedó para la historia. El Alabao, de fuerte arraigo religioso, convirtió sus lamentos en denuncia y divulgación de su propio dolor. A partir de la toma del 2 de mayo es donde nosotras como grupo de Alabao, hemos empezado a hacer composiciones de Alabao, porque antes cantábamos, pero no hacíamos composiciones como hacemos ahora. El Alabao significa para mi cultura. Hoy recordamos el día de todo lo que pasó. Para nosotras significa sentimiento, dolor y divulgación. Por el medio del Alabao como que hemos perdido el miedo para denunciar todo lo que ha pasado. Domingo Chalá y otras 6 personas más se dedicaron a rescatar los muertos de la capilla y a sepultarlos en una fosa común. Éramos como 7 personas. Y cruzábamos de vigía en un bote a Bella Vista a hacer esa limpieza de la iglesia. Metían entre la guerrilla. Y yo llegaba y comenzaba yo a ir recogiendo las personas que estaban muertas y irlas metiendo en las bolsas y se las iba entregando a la gente para que la fueran montando en la camilla para irla tirando al bote.
muerto, se lo entregan a su madre y en una sabana muerto. Se lo entregan a su madre en una sabana muerto. Ay, venga, ay, venga, ay, venga, La rimada fue por aquí a mano derecha y ahí subimos los muertos y los ubicamos hacia donde están las bolsas. Después de eso los metíamos entre las bolsas y los íbamos ubicando entre la fosa común. Con la cabeza para allá, con la cabeza para acá, montado uno encima de otro. Hasta que ya, y cuando ya rellenó, ahí le echamos la tierra encima. Cuando se llegó el momento, como vino la Fiscalía y el CTI, los tocó hacer el mismo trabajo. Con más de 13 años de haber ocurrido esta desgracia, no hemos podido tener certeza de cuáles son los restos mortales, pues la identificación que hizo la Fiscalía de la Nación fue insuficiente e ineficiente, al punto que no sabemos si los nombres que figuran en las tumbas del cementerio de Bellavista corresponden realmente a cada uno de nuestros parientes. Hoy recordamos el día de todo lo que pasó. Hoy recordamos el día de todo lo que pasó. Y miramos el lugar, amén, donde el caso sucedió. Y miramos el lugar, amén, donde el caso sucedió. Yo ando y nunca se me sale eso de la mente. ¿Cuántos familiares perdió usted ahí? Tengo 8 nietos, un hijo, 3 nueras. Había unas que tenían 6 meses, otros que tenían ya 8 años, 9 años, 10 años. Y esa es una familia grandísima que cayó ahí. Pero en el nombre de Jesús, ellos siguen viviendo. ¿Ya había venido acá? Nunca. Entonces yo ahí iba haciendo mi composición, para que quedara ese recordatorio de lo que había sucedido en Bojayá. Mire cómo está mi pueblo, toda la casa cerrada, su habitante Bellavista ya se encuentran desplazadas. La paz con la autodefensa y ellos no estaban peleando, la paz lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Yo te suplico, ay Dios mío, porque lo da ese castigo. Mi pueblo no se merece que mueran viejos y niños. También habló crudamente de la fama de Bojayá. Yo estuve conversando con unas personas en Bogotá y me dijeron francamente que ellos ni creían que Bojayá existía. Estaba borrado el mapa. Ve ahora cómo estamos nosotros, que viene el uno, que viene gente de Alemania, que viene gente de Europa, viene a visitar acá a Bellavista porque pusimos los muertos. Murieron ese pocos niños inocentes. Raquel, en medio del dolor que intenta ocultar, ha decidido apostar por la paz. Lo que está hecho, está hecho. Aquí lo que hay es que seguir sobreviviendo. La FARC quiere pedir perdón. ¿Usted qué piensa de eso? Pues toca perdonar, porque el Señor lo que pide es que uno perdone. ¿Y cómo cree que debe ser ese perdón? Pues ahí lo sabrán ellos de corazón qué pueden hacer. ¿Y qué deberán hacer? Ay, es que no sé, porque eso está en su corazón de ellos, no en el corazón de nosotros. 13 años después, la guerrilla FARC hace un gesto de solicitud de perdón y aceptación de responsabilidades. Hace 13 años que pesa en nuestros hombros el dolor desgarrador que les afecta a todas y todos ustedes. Hemos reconocido el hecho y reafirmamos
un hondo pesar por el resultado nunca buscado ni querido. Estamos aquí al frente. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado, sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Lo primero era que ellos reconocieran que sí se equivocaron. Lo segundo era que nos pudieran decir: estamos dispuestos a no repetir los hechos, ni con la comunidad de Bojayá, ni con ninguna comunidad. Ellos primero tienen que reparar a nosotros los daños, los perjuicios que le hizo en los territorios indígenas. Y segundo, pues, que no repita más esas historias. Yo estuve ahora cuando el encuentro de los consejos comunitarios para preparar todo este encuentro, mucha incertidumbre, pero a la vez mucha esperanza también de que este acto, si estas personas que causaron daño realmente se han decidido a enfrentar esto con la gente, a hablar de sus acciones pues dolorosas que han hecho, es como un paso que debemos seguir teniendo ese corazón abierto para perdonar. Que no depende de nosotros el tema del perdón, sino que se requiere ir hasta nuestras comunidades y que son ellas que deciden si perdonan o no, pero que también depende muchísimo del accionar, ¿no? Hasta dónde la FARC frena un poco esa situación de afectaciones y de vulneraciones a los derechos de la gente en las comunidades acá en el territorio. Somos personas con muchos valores, porque sentarse uno al frente del que me mató mi hermano, del que me mató mi papá, y yo estar tranquila como si no hubiera pasado nada, en Colombia no se había visto. La paz con justicia social que estamos empeñados en construir a partir del acuerdo final de La Habana tiene que garantizar la no repetición. Ante ustedes manifestamos ese compromiso. El Estado, en el mismo evento, habla de su responsabilidad y la de los paramilitares en la masacre de Bojayá. Y entendemos además que hay otras responsabilidades aquí en juego y que se deben hacer otros reconocimientos por parte de los paramilitares y también por parte del Estado que tenemos que venir aquí a explicar por qué esa comunidad se encontraba en ese estado de desprotección. Sin embargo, aplaza la solicitud de perdón. Como acordamos con el comité, cada cosa en su momento, y eso más adelante lo podemos y lo debemos organizar. Todos los grupos que quedaron involucrados en ese masacre deben de venir a hacer lo que hizo la FARC, a pedir perdón como ellos vinieron. Más obligación de pedir perdón los paras, porque los paras hicieron un masacre que la verdad sí es que no se justifica. Una persona que lo maten así tirado y le mochen la cabeza es una cosa a propósito. Ve, aquí llegaron los paras a Vigía, a Bellavista y a Vigía. La primera vez estaba la policía. Estaba la policía y se estaba dando cuenta la policía que estaban los paras masacrando al campesino inocentemente. Estaba la policía de brazos cruzados sabrosos. Entonces, ¿quiénes? Esa gente se arropan todos con una misma cobija. Los paramilitares y la policía aquí en Vigía de Fuerte tenían 3 retenes. Y chabari ma o seguro taina ma unikina naenda ma seguro querría molestar seguro y uno muchas veces comida etebana ibua edad de sohana etebada para tara o ibua da jai bese da jira ma benana como benan kina ka plata ma ibua uno que de etebada sohana tajida mangwa comida parte de casia panel. Sobre la pedida del perdón del gobierno, como lo decía Sergio Jaramillo, nosotros estamos esperando a que eso se cumpla. Y se tiene que asegurar el grupo armado que lo pide o el Estado colombiano también cuando solicita esos perdones a la comunidad por las cosas que se han podido hacer, evitar que se repitan esos hechos. Son gestos importantes en términos de lo que es una apuesta hacia la paz. Los pobladores organizan el Comité de Víctimas de Bojayá. El Comité por las Víctimas nace
con la petición que nos hace la FARC para la acción de perdón. Nosotros fuimos a La Habana en el año 2014, mediados de diciembre, 17 y 18. Cuando nosotros venimos de Cuba. Desde ahí vinimos a hacer los recorridos, a comentarle a todas las comunidades y empezamos todo un proceso. Los escuchamos, la gente se abrazaba diciendo que era un perdón donde hubieran unos reconocimientos, una reparación, que fuera colectiva, individual, que no quieren actores armados en la comunidad. Establecer en el antiguo lugar del poblado de Bellavista, donde aún permanece la capilla y la casa misionera, un centro regional de memoria de las víctimas, para que aquí sea un escenario de reflexión, formación, divulgación sobre hechos para contribuir a la construcción de una paz y firme duradera. Convertir esto en hechos más palpables de reparación, tanto en términos individuales de indemnización individual como de reparación colectiva, como esta idea extraordinaria de convertir este lugar en un centro de memoria del medio atrato. Esto es un día muy emocionante para nosotros, porque hoy escuchamos el reconocimiento de parte de las FARC del terrible sufrimiento que han infligido acá a la comunidad de Bojayá. Escuchamos de parte del gobierno también un reconocimiento que había otras responsabilidades también, la responsabilidad de haber dejado el pueblo sin amparo. Y escuchamos de la comunidad su esperanza, su expectativa del futuro y cómo han logrado, más allá de su victimización, insistir y trabajar por la paz. El Comité de Víctimas y los pobladores hablan sobre sus procesos, dolores e inquietudes. El proceso de resistencia en estas comunidades se ha venido realizando con anterioridad a los hechos del 2 de mayo. ¿Sí? Es que nosotros estamos en estos procesos ya desde muy niños, con los prejuveniles, iniciamos con los prejuveniles de la iglesia y creamos otros grupos de jóvenes y venimos, digamos, tratando de hacer cosas por la gente. Que el municipio de Bojayá cuenta con 11.200 y alguito de habitantes y realmente la atención médica es insuficiente. Un hospital con todos los requerimientos, porque tenemos médicos, pero no tenemos los médicos con que trabajen. La falta de oportunidades de empleo está desplazando principalmente a los jóvenes. Que tengamos agua potable, tengamos salud, buena salud, educación, recreación y buena alimentación. Se necesita una estrategia fuerte que active la economía del territorio y garantizar la comercialización de los mismos productos. El gobierno debe generar las condiciones, porque es que maneja los recursos de la nación, para que la gente sobre todo vuelva a producir. Mejorar la calidad de la educación básica y media y por supuesto darle fuerza al un tema de educación superior. Otro charre. Van por las comunidades y colegios hablando de una paz con contenido social. Justamente el tema es el proceso de paz y cómo las víctimas hemos venido también aportando a este. Sobre la actividad que se hizo el 6 de diciembre del año pasado en Bellavista Viejo, pues muchos lo han llamado como un acto de perdón, pero en realidad lo que se hizo fue un acto de reconocimiento de culpabilidades en un hecho lamentable que ocurrió hace varios años acá en Bojayá. El comité se manifiesta por la presencia paramilitar que obstaculiza el proceso de paz en el atrato. Estamos con temor porque en este territorio del Bajo y Medio Atrato
siguen presentes estructuras paramilitares que pueden estar al acecho de nuestras acciones de búsqueda de reconciliación y paz, para luego señalarnos como auxiliadores de la guerrilla. Por ello, exigimos al gobierno nacional realizar todas las acciones para que se nos proteja y se pueda evitar nuestras revictimizaciones a los líderes y a nuestras comunidades. Colombia ya está cansado, la muerte de tanto inocente, en esta guerra sin sentido, los paganos el campesino, en esta guerra sin sentido, los paganos el campesino. Ese es el disco de la paz. Hay una exigencia que el Estado debe cumplir por mandato legal, y es reparar colectiva e integralmente a las víctimas con un enfoque territorial, cumplimientos distintos a los términos para el perdón. Bojayá tiene 19 consejos comunitarios y 32 comunidades indígenas, y solo se había trabajado el tema de sujetos de reparación colectiva con una comunidad que es la cabecera municipal Bellavista. Todas las comunidades no han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva. La paz territorial pasa por la dignificación de nuestra gente, que nos sintamos que volvemos a recorrer los ríos sin miedo, a ir a los territorios sin miedo y a ejercer y a fundamentar la identidad cultural como principio de vida de nuestra gente. Bojayá ha escuchado la solicitud de perdón. La mayoría de las víctimas están dispuestas a perdonar, pero bajo las premisas de verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos. Para que haya paz, se necesita vivir uno tranquilo. Demostrarle que el Chocó está cansado de tanta violencia, y en especial Bojayá. En ese lugar bendito.